Vamos a ver, dice así, Mateo 10 del 34 al 36, dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No viene a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Vean, sí, suena rarísimo y suena duro y suena como contradictorio. Entonces, a la luz, como yo siempre digo, a la luz de regresar al cielo, ¿verdad? Y a la luz del Evangelio, entonces debemos de ver el mensaje más bien lleno de gran bendición y gran esperanza para el tema de fondo que él está tratando. Cuando digo tema de fondo, lo que quiero decir es el tema escondido que está de fondo, ¿verdad? Entonces no lo debemos de ver de ninguna otra manera, sino que lo debemos de ver así, y tal cual yo lo voy a compartir, que está en mi corazón y que es producto del testimonio que Dios me ha regalado a lo largo de casi 30 años de compartir la palabra y de leerla y de estudiarla y de tener el discurso completo de la palabra en mi corazón. Entonces, básicamente, el Señor Jesús está hablando ahí, nos está diciendo, le dijo a los discípulos y nos dice ahora a nosotros, ¿verdad?, lo que Él quiere decir. Y entonces dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Él viene y su razón de ser de llegar a la tierra es salvar a las personas. Porque las personas están siendo dominadas por el enemigo de Él. Este enemigo de Él es ni más ni menos que el pecado, ni más ni menos que este espíritu inmundo, ni más ni menos que las serpientes de Génesis 3. Entonces, el Señor Jesús, voy a parafrasear esta primera frase. El Señor Jesús dice, no he venido a hacer alcahueta con Satanás, porque Satanás y yo no tenemos paz y vamos a estar en guerra eternamente. Eso es lo que está diciendo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a conciliar con Satanás. Vengo a destruirlo. Entonces, nosotros somos tierra. Él es un comandante de alta gama. Él es un general. Él es él realmente es el líder de las huestes celestiales de Dios que vienen a pelear contra Satanás. Y Satanás se manifiesta en cada persona. La tierra es cada persona. Entonces Él viene a hacer una guerra contra Satanás que está en la tierra. Nosotros somos tierra. Luego llega, y es reiterativo todo lo demás, porque dice, no viene a traer paz, sino espada. Entonces, la palabra espada es una llave. La palabra espada está hablando que he venido a traer mi palabra escrita que está en la Biblia. O sea, voy a hacer guerra, ¿verdad?, con la palabra, con la Biblia, con el Evangelio. De eso está hablando. Cualquiera dice, aquí viene con una espada a cortar cabezas, ¿verdad? Y claro, se confunde uno mucho porque dice, porque he venido a poner en conflicto el hombre contra su padre, claro, ¿verdad? Entonces dice, pero ¿cómo? Yo hijo y mi papá. No. Está hablando y está diciendo, cada persona que llegó al vientre de mamá viene con un padre espiritual. Ese padre espiritual es el espíritu inmundo. Ese padre espiritual es la misma esencia de Satanás. El Señor Jesús le dice a los fariseos en San Juan capítulo 8, casi al final, le dice,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, he venido a pelear contra, dice, el hombre contra su padre. O sea, he venido a pelear con ese hombre que tiene un papá que es enemigo mío, y he venido a destruir ese padre de ese hombre que quiero salvar. Y lo mismo es la hija contra su madre, es lo mismo. La nuera contra su suegra, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, o sea, que el evangelio es una pelea. Es una pelea que el Señor Jesús tiene, no contra la persona en particular, sino contra lo que la persona tiene ahí adentro, que se revela contra Dios. No tiene que ver nada con las creencias del judaísmo, no tiene que ver nada con el entorno cultural, no tiene que ver nada con la sociedad, no tiene que ver nada con la ley de ese momento. Es un tema espiritual que es actualizado desde Adán y Eva, ¿verdad? Esta pelea viene desde Adán y Eva, ¿verdad? Continúa. Cuando Él se manifiesta ya personalmente, la guerra se intensifica contra Satanás y continúa después de que Él se fue contra los apóstoles y continúa contra la iglesia que el apóstol Pablo fundó, ¿verdad? Que es la iglesia que él fundó con base en la secta del camino. Entonces, hoy en día nosotros, cuando entramos a la iglesia del Señor, entonces nosotros somos instrumentos para guerrear contra el pecado. ¿Usando qué? Usando la espada. ¿Cuál es la espada? Usando la Biblia. Eso es. Sí, 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 claro. Claro, voy a hacer un resumen del comentario que me estás haciendo porque no se va a escuchar en el audio. Entonces voy a resumir. Mi amigo que está al otro lado del teléfono me pregunta, porque no salió en el audio, no va a salir en el audio. Me pregunta y me dice, pero entonces, ¿qué está pasando con los líderes de actualmente, con los pastores, con las iglesias? ¿Por qué están hablando en un tono que es difícil de entender y que realmente confunde a las personas? Él me pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, porque también me pregunta sobre, bueno, no me acuerdo qué más me preguntó, pero todo es en la misma línea. Entonces yo lo único que te puedo decir es que yo no puedo ir donde cada líder o en cada persona o cada pastor y enfrentarme y decirle, ¿qué está pasando con usted? ¿Cómo se le ocurre que está enseñando de esa manera? Esa no es la estrategia, Pablo. La estrategia es orar por ese líder, por esa persona, orar por nuestro metro cuadrado, que es nuestro núcleo familiar, y luego se extiende un poco la familia, y luego se extiende un poco más, para ser usados como instrumentos de la mano poderosa de Jehová para librar
a nuestros familiares de este enemigo, que es la serpiente, que es el pecado, que es el espíritu inmundo. Es lo único que podemos hacer. O sea, yo no puedo irme contra, digamos, contra los líderes, por decir algo, de las iglesias cristianas evangélicas, o no me puedo ir contra los líderes de la iglesia católica o de los testigos de Jehová. No, ese no es el camino. El camino es un trabajo de guerra de guerrillas, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Sí, ¿me entendés? Entonces, es un tema, sí, decime. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, déjame, sí, perdón, es para que no se me pierda la idea. Te comenta una líder, para no poner nombres, te comenta una líder y te da la interpretación de ese mensaje, y usted entiende en su corazón, por lo que ya ha estado aprendiendo, ¿verdad?, que no es exactamente eso. Y esta líder tiene la habilidad de tener una, yo uso una palabra ahí un poco dura, verborrea, pero digamos, tiene la habilidad de tener una palabrería y la llena con muchos adjetivos que tipo que hacen ruido, pero son expresiones y palabras huecas que no tienen base de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, déjame ponerte la base bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús dice claramente desde siempre, desde Génesis, se arma un conflicto en el huerto, y el Señor Jesús salva a Adán y Eva, ¿verdad? Y ese corazón se viene manifestando en todo el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo, y ahora en estos últimos tiempos. ¿Cuál es la base del discurso de la palabra? Que el Señor Jesús dice ahí en San Juan capítulo 3, no he venido a condenar al mundo. O sea, no he venido a poner a pelear hijos contra padres y padres contra hijos. No he venido a eso. He venido a salvarlos. Entonces, cuando uno ya empieza a abrir este concepto, dice, he venido a salvarlos de este enemigo mío, que voy a estar en guerra con él eternamente. He venido, porque este enemigo mío, Satanás, tomó a estas personas y se las robó, y yo he venido a liberarlos. Y para liberarlos hay una guerra espiritual entre mi ejército del cielo y el ejército oscuro de Satanás que está aquí en el planeta. Eso es lo que está hablando, o sea, no ninguna otra cosa. A ver, y por decirlo así, suena como muy jactancioso que yo diga o que yo exprese que, a ver, escúchenme a mí, que tengo la verdadera interpretación o la verdadera revelación, ¿verdad? No quiero que se me escuche de esa forma, porque lo que hay en mi corazón, ya yo lo manifesté en este mismo audio, es, yo no voy a ir a enfrentarme a ellos. No, que tienen mucha palabrería y tienen ya una mala enseñanza muy fuerte, que es muy difícil que yo físicamente, este primo, tenga la fuerza para ir a derribar esos muros. No, esto es trabajo de nuestro Señor. O sea, yo no puedo contra Satanás, no puedo. Lo único que
demasiado fuerte. Lo único que yo debo usar es el discurso de la palabra. El Señor Jesús en la tentación le dice a Satanás, que el Señor te reprenda. Ni siquiera Jesucristo le dice a Satanás ahí cuando está siendo tentado en los 40 días y 40 noches. No está diciendo el Señor Jesús, yo te reprendo, Satanás. No, el Señor Jesús, que es Dios, ni siquiera le dice, yo te reprendo. Y entonces, ¿cómo yo voy a reprender a un líder o a una organización? No, yo no puedo. O sea, el Señor te reprenda. O sea, nuestro Dios, si quiere darle la misericordia a esos líderes, será así. Y de lo contrario, yo no puedo hacer nada. Mientras tanto, hay dolor en mi corazón por mi círculo familiar, o sea, por mi grupo, o sea, por mi metro cuadrado. Yo sí puedo poner en oración a mi familia. Señor, tenga misericordia de mi familia. Vea que tiene una base, una mala información que no le permite que yo no le permite escuchar en qué lenguaje estoy hablando ahora yo, ¿verdad? Pero si tú le quitas este espíritu inmundo y lo haces libre del pecado de esta serpiente, entonces esa persona vuelve a ser esa persona y entonces dice, pero ¿cómo? Yo no había entendido esto. ¿Me entiendes? Más o menos como lo que te pasa, como lo que te está pasando. No sé si querés decirme algo más y si no... Sí, las baterías bajas, me pregunta mi primo. Sí. Bueno, te voy a contar. Es totalmente normal lo que te está pasando. Te pasa a vos y me pasa a mí. Entonces, ¿cuál es el secreto? La palabra de Dios tiene dos indicaciones bíblicas, o yo diría que tres. La primera es que dice, vayan a recoger el maná todos los días. El maná era como una hojuela, es como un pancito. Vengan a recoger el pan, vengan a recoger la salvación, vengan a recoger mi cuerpo. Reanímense en la salvación en los primeros días, en las primeras horas del día. Esa es una. La otra cosa dice, tus misericordias son nuevas cada día. Por ahí está, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y la otra cosa que la palabra de Dios nos indica para cuando uno está down, está abajo, o amaneció muy ¿cómo es? Que no tiene esperanza, es precisamente lo que usted está haciendo, teniendo comunión con su hermano mayor. ¿Me entendés? Que su hermano mayor, usando la palabra, lo reanima. Yo no estoy usando aquí técnicas psicológicas y no estoy usando técnicas digamos, de la administración para levantarte tu energía ni nada de eso. Única y exclusivamente estoy testificando de que nuestro Señor Jesucristo es muy poderoso, ¿verdad? Esta mañana, mientras teníamos el devocional, Jenny y yo, llegó a mi corazón, y yo no se lo expresé a Jenny, pero te lo voy a expresar a vos. Sin lugar a dudas, se nos olvida lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos empieza a mostrar su testimonio de cómo Él tiene control sobre todo, y cuando yo puedo hacer una evaluación de aquí del 24 al 95, que fue cuando Él me salvó, entonces yo puedo ver, en ese lapso puedo ver y sumar y cuantificar cómo Él me ha devuelto un montón de cosas que yo había perdido, o sea, que Satanás me había robado. Pero lo más lindo de todo esto, primo, es que
de las cosas que he empezado a experimentar, han pasado casi 30 años, o sea, 29 años. Pero todo este tiempo, primo, cuando ha venido la desesperanza o cuando ha venido la agonía, Él me pone a mí como una anestesia espiritual y me hace pasar por ese bache sin que me dé cuenta. ¿A qué horas pasaron 30 años? No sé, pero ya pasaron. ¿Me entendés? Y entonces digo yo, bendito Dios, o sea, en la desesperanza no podía ver el trabajo de Él, pero ahora ya lo puedo ver. Así te va a pasar, así te va a pasar. Por esa razón es que debemos de compartir el testimonio unos con otros para poder levantar el optimismo que viene del cielo con base en el testimonio de los hermanos y con base en la palabra y con base en dibujar y que tengamos presente que nuestro Señor Jesucristo es poderosísimo. Amén. Voy a dejar este audio por aquí y te lo voy a enviar para que lo tengas presente y si lo quieres compartir, ¿verdad? Con esas personas estaría bien. Que pases bien, Pablo, y hay cualquier cosa me volvés a preguntar ahí en un audio me lo puedes hacer. No, claro. Ok, chao.